que estos insectos son, la biología, incluso la misma identificación es muy difícil y hay un gran desconocimiento en cuanto a las especies que afectan a la platanera en Canarias. De hecho, no hay referencias recientes, ni estudios concretos de biología para nuestras islas, etcétera. Por eso... Bueno, pues seguimos con más investigadores que están participando en estas jornadas del plátano, unas jornadas técnicas del plátano. Hoy es viernes y la primera charla fue sobre un poco la gestión de los TRIC y se encuentra con nosotros la doctora Estrella Hernández. Vamos a saludar a Estrella, buenos días. Hola, buenos días. Encantada. Bueno, lo primero de todo, ¿qué son los TRIC? Pues los TRIP son unos insectos muy chiquitos, estamos hablando de menos de 1 milímetro, pero que causan un daño muy importante en platanera porque afectan a la fruta y lamentablemente en los últimos años cada vez es más común el daño por TRIP y lo que estamos viendo es por qué razón, que puede estar implicado en que ahora tengamos estos problemas. Dentro de los ensayos que nos presentaste, bueno, tenías tres puntos importantes. Por un lado, lo primero era, querías conocer un punto, cuál es el estadio de desarrollo de los TRIC en el cual se podía afectar más, bueno, pues con todos los productos que se le puede poner. Otra parte importante también querías conocer cuál era el color de las trampas adecuado. Y bueno, y por último, bueno, un poco pues trabajabas desarrollando todo eso a ver si se podía conseguir, conseguir un producto, conseguir una manera de actuar que se pudiera, bueno, pues conseguir resultados positivos, ¿no? Un poco explícanos todo eso. Vale, pues te comento, nuestro trabajo es muy práctico. Nosotros buscamos el control, pero el control sostenible. Hacemos gestión integrada de plagas, con lo cual nosotros buscamos todos los aspectos que podamos desarrollar antes de tener que hacer una intervención con un producto químico, ¿de acuerdo? Por eso trabajamos herramientas mecánicas, como puede ser la utilización de placas engomadas y lo que veíamos en los ensayos, a qué altura las coloco, de qué color las coloco, ¿de acuerdo? Para mejorar ese monitoreo y ese control de los TRIP. También, ¿qué otro tipo de productos sostenibles, es decir, con bajo impacto medioambiental, con bajo impacto para los enemigos naturales, con bajo riesgo para las personas, tanto aplicadoras como consumidoras de esos plátanos? ¿Qué tipo de extractos podemos utilizar en el control? Tenemos herramientas de control biológico, es decir, de organismos que consumen TRIP. Y bueno, pues un poco eso es lo que hemos presentado, que sí que hay herramientas, no están del todo definidas. Tenemos que conocer mejor la biología y la identidad de los TRIP que están afectando a platanera, que son grandes desconocidos. Este tema no se había abordado desde hace muchísimos años, ni siquiera teníamos clara cuántas especies estaban afectando a los plátanos en Canarias. Hemos descubierto más de las que se pensaban. Y un poco pues lo que presento son el momento actual de ese trabajo, pues que tenemos que colocar las trampas a una altura de la bellota, pero el color todavía no está del todo definido. El azul, que era el que se consideraba y el que se está usando ahora, no es el más adecuado. Estamos valorando qué otros colores. Tenemos ensayos con extractos a bases de ajos y pimientas que todavía no tenemos resultados que podamos presentar. Pues sabes que todo hay que repetirlo varias veces en varias condiciones para poder dar una orientación al agricultor que sea realmente basada en una experiencia amplia. Y bueno, que la biología tampoco la conocíamos y ya sabemos que parte de las especies, son 4 especies, 2 hacen su pupa en el suelo. Eso tiene implicaciones en el control porque significa que una parte de la población se escapa cuando haces tratamientos solo a la piña. Luego hay que buscar alternativas para gestionar esos TRIP en el suelo, por ejemplo, y bueno, avanzando en el conocimiento de estas especies que eran grandes desconocidos para nosotros. Hemos trabajado otras plagas, mosca blanca, cochinilla, se han presentado trabajos sobre picudo, pero los TRIP no los habíamos abordado hasta ahora.
De las especies que nos hablabas, había unas especies que, bueno, que actuaban más concretamente en la platanera, otros eran triflorales, que, bueno, que posiblemente actúan en otros niveles, pero sí que hacías hincapié también, y lo has comentado perfectamente bien, el uso de todo tipo de productos, es decir, naturales y de control mecánico. Pero aparte de eso hay unas plantas reservorias que hablabas que eran muy interesantes, porque es el primer estadio de control, ¿no? Sí, siempre la prevención. Hay que prevenir antes que curar, antes que intervenir. Ese es el objetivo de la gestión integrada de plagas, ¿de acuerdo? Es no tener que intervenir. Los fitosaidos depredadores son un arma interesante para el control de TRIP, pero no podemos hacer control biológico de plagas, es decir, no podemos estar utilizando la misma conciencia que venimos utilizando con los productos químicos con los organismos auxiliares, ¿de acuerdo? Si queremos hacer control biológico tenemos que aportar biodiversidad vegetal a las parcelas, porque esos organismos necesitan refugio, necesitan fuentes alternativas de alimento, necesitan estar cuando en la platanera no están los TRIP, con lo cual es importante que aprendamos a gestionar la diversidad en las fincas, tanto con plantas reservorios como con plantas con setos fuera de los invernaderos, en los bordes de las parcelas. Eso mejora mucho, hacen de filtro de plagas, pues nos permiten que esos enemigos naturales, cuando las condiciones en la platanera no son las mejores, pues estén en esos setos o en esas plantas reservorios. En concreto, como los organismos más interesantes para el control de TRIP en la fruta del plátano, que es el verdadero problema, son los fitoseidos, pues lo que yo mencionaba eran plantas reservorios de fitoseidos. ¿De acuerdo? Romero y alguna cosa más, ¿no? Todo lo que son aromáticas son muy interesantes, y luego setos como los lentiscos, pistáceas, adelfas, etcétera. Hay muchas plantas. Bueno, otra cosa interesante también, y ya es una pregunta que como platanero me interesa mucho. Ustedes habéis tenido tiempo, porque yo sé que una investigación tiene muchos pasos, de conocer un poco condiciones agroclimáticas, sobre todo y donde la meteorología haya influido, porque hay zonas determinadas de la finca donde por su humedad, por su poca luz, se desarrollan más o menos. Eso es un dato que nos interesa a los agricultores. Sí, efectivamente. En el caso concreto de los TRIP, están asociados a temperaturas moderadas, pero alta humedad. Por eso normalmente los focos de TRIP aparecen en los bordes de las fincas, porque hay sombra, se dan condiciones de mayor humedad. Todos los trabajos los hacemos siempre en las islas con mayor superficie de plátano, Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Y hemos visto que más o menos la dinámica de los TRIP y cómo se comportan es semejante en todas las islas, y efectivamente hay 2 picos de población al año, unos en otoño y otros primavera, porque se dan justo esas condiciones. Y en cada parcela la sombra favorece la aparición de los TRIP. Otra cosa importante es dónde se colocan los TRIP, porque se colocan justo en los dedos, en la unión de los dedos. Ahí es una zona muy inaccesible. Difícil. Muy difícil. Los estadios más sensibles están ahí protegidos, con lo cual una aplicación de un químico, no, aunque sea efectivo el químico, no llega. Es una cuestión, por eso hacía hincapié de que la posición en la que se refugian, ahí las aplicaciones son muy complicadas, ahí no están llegando, por eso necesitamos otras herramientas. Bueno, pues seguimos con más protagonistas. Se encuentra con nosotros Esther Domínguez, sabéis que es técnico de Asprocan. Ella conjuntamente con Raimundo Cabrera dio una charla sobre las trampas de feromonas para el control del picudo negro de la platanera. Vamos a saludar. Esther, buenos días. Buenas, Lucio. Bueno, la presentación de esa nueva trampa, un trabajo importantísimo, una trampa muy adecuada, que hemos visto en algunas ocasiones incluso en campo, que es muy modular, es decir, se adapta muy bien a los terrenos y hace que un poco, pues después de los estudios que se han realizado, el nivel de captura sea importante, ¿no? Sí, bueno, esta nueva trampa realmente yo creo que nos da como un poquito de ilusión, porque muchas veces hacemos ensayos, estudios, años de investigación y no llegamos a nada tangible, a nada práctico que poner en campo. Y yo creo que es como el cierre a un proyecto de decir, bueno,
hemos estado estudiando muchos años el picudo, hemos visto un sistema que funciona, que es el trampeo, pero hay cosas que se pueden mejorar. Y con el diseño de esta nueva trampa yo creo que damos este pasito adelante en el que las dificultades a lo mejor que presentaba la trampa tradicional, que por supuesto sigue siendo perfectamente válida, pues pueden ser solventadas y tiene pues al final un manejo más sencillo que muchas veces a la hora de ensayar y de trabajar, digamos a pie de campo ya no se valora la mano de obra. Y la mano de obra que requiere, digamos, el mantenimiento de las trampas tradicionales es elevada si quieres tenerlas en condiciones y que permitan una cantidad importante de capturas. Entonces, bueno, yo creo que esta trampa, eso es el trabajo de muchos años, el cierre de un proyecto y, bueno, cierre parcial. Tenemos que seguir trabajando con ella, pero que es una forma al final de dar una herramienta práctica a los productores, una mejora y un sistema que funciona, que no obviamente va a ser a lo mejor la única herramienta ni la varita mágica que nos digamos, quite el problema del picudo, pero sí una herramienta importante en el control de esta plaga tan frecuente y tan perjudicial para nosotros y bueno, pues al final es la comodidad, el manejo y lo que va a ser al final que el productor se decida por una trampa o por otra. Corrígeme si estoy equivocado, no había que utilizar tanta agua como se utilizaba con el otro, se adaptaba muy bien a los terrenos y además no había que estarla claveteando en el suelo, se podía mover con la mano de un sitio para otro, es decir, que era muy práctico, ¿no? Sí, realmente no necesita agua. Hay productores que le han puesto agua, pero funciona perfectamente sin agua. De hecho, es más fácil el manejo sin agua porque al final el cestillo lleno de picudos y agua no es del todo agradable. No hace falta agua, no hace falta enterrarla en el terreno, que es, digamos, la gran dificultad de las de doble maceta. Entonces, simplemente es apoyarla en el terreno, es una trampa simplemente apoyada y con ese sistema de trampas móviles que tiene, pues mira, si te coge una piedrita en un lado de la rampa, sabes que vas a tener acceso por otro lado, o sea que se intenta adaptar porque obviamente en un laboratorio todo es muy fácil y las mesas son llanas, pero después cuando llegas a campo te encuentras la realidad y esta trampa ha surgido de eso, de ver los problemas y las dificultades que tiene la otra, intentar solventarlos y por eso yo creo que se adapta al terreno porque está hecha desde el terreno. Bueno, pues el trampeo con feromonas, buscando, pues hemos visto investigaciones, distintas feromonas, cuáles son las más adecuadas hechas por Santiago Pereira, del Cabildo de Tenerife. También hemos visto trabajos realizados con hongos entomopatógenos también, que es un futuro, bueno, pues que se están encontrando tal. Y lo importante, y a eso sí que le vamos a preguntar a Esther también, es los trabajos culturales que tiene que hacer el agricultor para, pues, en principio, mantener a raya el picudo. Eso te corresponde, porque aquí nos están escuchando los agricultores plataneros. Perfecto. Primer detalle, y que a lo mejor de absurdo, pero no quiero dejar de decirlo por si acaso, una vez que se hace el trampeo, los picudos, aunque parezcan tiesos, muy tiesos, no lo están. No suelten los picudos sobre el terreno, aunque parezcan muertos, porque vuelven otra vez a iniciar camino. Esa es una chorrada, a lo mejor me dice, eso está claro, pero a lo mejor hay un agricultor que no ha caído y los ve muertos. Pues mira, ese detalle el primero. Otro detalle importante a nivel de manejo, por ejemplo, es las abuelas. Las cabezas de las abuelas quedan ahí un poco como reservorio de los picudos. De hecho, es donde tradicionalmente se ha dado el tratamiento químico. ¿Qué podemos hacer? Dejar, digamos, esos picudos expuestos. Simplemente una barreta y abrir bien la cabeza. Eso hace que, digamos, que esas larvas queden expuestas a otra fauna que puedan comer, a que no tengan, digamos, esa protección, que no vivan, que ese, por ejemplo, es una de las principales herramientas a nivel cultural para el manejo del picudo.
Por supuesto, movimiento de cabezas entre fincas, mucho cuidado, y de hecho ese es el inicio de la propagación del picudo. Raimundo ha comentado, un picudo más de 20 metros no se mueve. No es que los picudos salgan de las fincas a poblar las colindantes, ni mucho menos, o la gente que dice, es que si pongo trampas me voy a traer los picudos de toda la comarca, poco menos. Los picudos no se mueven mucho, los movemos nosotros trasladando material vegetal o incluso con compost no bien hecho entre fincas y demás. Ahí, digamos, hay que tener mucho cuidado, porque al final la dispersión del picudo no es por sus propias vías, sino por las que nosotros les damos. Eso es cierto, porque has traspasado islas y no es porque vaya nadando, sino porque lo llamamos nosotros. Esther, para aprovechar que estás en la entrevista, un poco, ¿cuáles son las líneas generales que tenéis de investigación, aparte de esto, en Asprocan? Porque Asprocan, ahí lo estamos viendo, participa tanto con el ICIA, con los cabildos, con proyectos internacionales como el MUSA, es decir, muchas investigaciones que se están haciendo con aportación de financiación para que esos investigadores trabajen. Y al final es ciencia, y esa ciencia va a llegar al agricultor, al productor platanero. En este sentido, pues mira, nosotros seguimos trabajando, por ejemplo, con el picudo, que tenemos en la parte de trampeo, pero estamos también un poco viendo todas las posibilidades que hay. El tema del pinchazo, ahora mismo el pinchazo ya está prohibido, eso es muy importante. Porque estaba vinculado como método de utilización únicamente al clorpirifos. Caído el clorpirifos a nivel Europa, digamos, ese método de aplicación ya no está permitido. Estamos un poco trabajando con las directrices o así de la consejería y con las casas comerciales para definir un protocolo de pinchado, un pinchado más regulado, con un caudalímetro, un manómetro, y tener, digamos, por lo menos establecido un procedimiento en el que consiste un pinchado bien regulado, de cara a que las casas comerciales puedan extrapolar, digamos, ese método de aplicación a productos que ya tienen autorizados. Incluso que pueda ser aceptado por Europa con un trabajo de ese tipo, ¿no? Claro, es la idea. No es fácil, o sea, nos dicen que el método como tal, por muy controlado que esté, a nivel de seguridad del aplicador y con los controles que está haciendo, digamos, ahora es el Ministerio de Sanidad el que lleva esa parte, la propia consejería y casas comerciales nos dicen que es muy complicado, pero bueno, lo vamos a intentar, no podemos rendirnos a la primera. Entonces vamos a por lo menos protocolarizar este sistema, a hacer los pasos que lo hagan un poco más seguro, un poco más regulado, y con eso por lo menos darles la herramienta a ver si las casas comerciales consiguen, digamos, internamente adaptar ese método y que sea aceptado de cara a Europa para aplicar otros productos. Estamos también con productos fitosanitarios para picudo. Vamos a iniciar ahora ensayos un poco con otra vía de aplicación. Aquí en La Palma prácticamente todo riego por goteo, y no es fácil, porque todos, digamos, los productos de la línea de nematicidas que podrían vincularse al picudo son de aplicación por riego por goteo, y entonces se va a buscar alternativas de aplicación más tipo pulverización y demás para poder tener esa, aunque siempre buscamos la vía sostenible, pero hay casos en los que pues un fitosanitario puede ser bien usado y puede ser perfectamente válido, es como un antibiótico, o sea, no lo uses salvo caso de necesidad. Puntuales. Por supuesto. Más plagas, pues empezamos ahora, ya digamos iniciamos la fase de campo, de toma de muestras y demás, con un proyecto de la huella química del origen del plátano. Es una cosa, digamos, bastante nueva, y es un poco la realización de análisis de composición, pero a nivel de metabolitos, o sea, no composición macronutrientes, sino a nivel de detalles muy insignificantes del plátano, que están vinculados al medio ambiente y al origen en el que se producen. Es la forma de tener, digamos, una especie de radiografía del plátano
vinculada al origen en Canarias. ¿En qué, qué práctico tiene esto? ¿Qué funcionalidad? Evitar fraude. O sea, de cara a mercado, un plátano y una banana, que se puede hacer un análisis, o sea, de concentraciones, digamos, científico, es con tecnología forense, nos dicen, a esos niveles, para decir efectivamente esto es un plátano de Canarias o no. Entonces, ya hicimos, digamos, la toma de muestras aquí en más de 80 fincas en todas las condiciones de Canarias, se tomó también en distribuidores y en puntos de venta, y ahora estamos pendientes un poco de los análisis. Es una fase preliminar, pero bueno, que es un inicio de un proyecto que yo creo que es interesante, que es novedoso y que de cara a futuro puede servirnos como una herramienta más para luchar contra el fraude. Más cosas, estamos trabajando en plagas, por supuesto, en TRIP, en el tema de hormigas siempre está ahí de fondo esperando darle una solución porque al final teniendo hormigas es muy difícil controlar la plaga que es real, aunque la hormiga no haga daño directo, pero es portador, o sea, un control biológico te lo echa abajo porque la hormiga se hace aliado, por ejemplo, de la cochinilla y te la transporta a todos lados y demás. Más cosas, pues a nivel de post cosecha también vamos a empezar a hacer trabajos, en este caso con el ICIA, intentar llegar más lejos, tener una mayor vida útil del plátano. Que ahora mismo muchas veces se nos plantean mercados exteriores que decimos, mi madre, llegar allí es cosa imposible para nosotros, pues un poco ir viendo métodos, pasos, sistemas que a lo mejor ya incluso se están usando en la banana, pero que en nuestras condiciones no han sido del todo probadas, ir viendo, digamos, extras que aplicar o métodos que aplicar al plátano para que se alargue esa vida útil del plátano. Esther, es verdad que si nosotros utilizamos una agricultura sostenible, sin la aplicación excesiva de productos inorgánicos para el abono, sino que dejamos que los plazos de la producción vayan a su ritmo adecuado, basándonos en las temperaturas, basándonos en los abonos orgánicos, en los suelos que estén vivos, que tengan compost, hace que la vida útil en los lineales del plátano sea mayor, porque lo hemos comprobado, Esther, en algunas ocasiones, que sabemos que hay fincas que son muy ecológicas, que llevan, y a veces incluso ecológicas, pero que sí practican una agricultura responsable, sostenible, y hemos visto después en los lineales que se mantienen, quizás porque no se precipita al tener pues esos aportes inorgánicos que hacen que aceleren el proceso de maduración, ¿no? Al final todo es un equilibrio y realmente el que la nutrición de la planta sea lo más adecuada, y al final nutrir bien la planta es que el suelo esté bien nutrido. El abono tradicional es aplicar directamente lo que necesita la planta, no lo que necesita el suelo. Entonces es un poco ese cambio de concepto, ese equilibrio, digamos, de la planta, de nutrición, de la fauna incluso. Todo, por supuesto, contribuye a, digamos, a la salud y de la salud a la vida útil del plátano. De todas formas, ese es un paso y el que vamos nosotros a trabajar es el siguiente, es el cómo manejar o cómo tratar al plátano una vez que ya se corta para, digamos, llegar a maximizar esa vida útil. Ahí hay cosas que a lo mejor son muy sencillas, que todos sabemos y que a lo mejor no se aplican o no se aplican todo lo suficientemente. Es verdad que hay veces que vas a los empaquetados, no le puedes pedir que cambie el agua todos los días, porque económicamente tampoco te sale, pero hay veces que realmente tú ves que cogen una mano, cortan, y un corte recién hecho, y lo meten en un agua que prácticamente es chocolate. O sea, ahí estamos nosotros siendo nuevamente los portadores, o sea, estamos inoculando ese plátano en bacterias, hongos y demás, que son los que luego derivan en esa pudrición. Por ahí también intentaremos hacer una especie de manual o guía
de cosas sencillas, que no es nada nuevo, pero un poco de recordatorio de buenas prácticas en el empaquetado y en el manejo de los plátanos también para conseguir, digamos, mejores resultados, porque a veces son cosas sencillas o simplemente, por ejemplo, las manos cuando pasan por la cascada, por la pulverización del post cosecha, del fungicida post cosecha, cómo estén ubicadas las manos también te influyen. O sea, si lo pulverizas y tú pones las manos con la corona hacia abajo, no llega. Son cosas simples que no hace falta volverse muy locas, son un poco de sentido común, pero que hay veces que el día a día y la tradición de cómo venimos trabajando no nos hacen pararnos a pensar. Entonces por ahí también queremos un poco sentar un manual de buenas prácticas, de cosas sencillas que no requieren mayores esfuerzos, pero que al final todo va contribuyendo.